Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con el diplomado, con el curso. Vamos a terminar hoy con el tema de nulidades. Recuerden que este tema pues, es muy complejo y tiene muchos subtemas, entonces vamos a tratar de pues, agotar los temas más importantes y como les decía ayer, pues si después ustedes lo creen conveniente, podrían inscribirse ya al diplomado directamente de nulidades para ir viendo poco a poco cada uno de los temas en lo particular, pero bueno, el día de hoy vamos a tratar de ver pues la mayoría de las causales de nulidad de una forma genérica, solamente los temas más relevantes para que tengan una idea completa de lo que quiere decir este del tema de nulidades y sobre todo pues los criterios que ha emitido el Tribunal Electoral durante todos los años. Desde su creación hace 25 años, como les decía ayer, pues se han emitido una serie de criterios muy importantes en el tema de nulidades que ya han rebasado todo lo que marca la ley, porque pues la ley es una ley, ya tiene también 25 años, es una ley que necesita urgentemente actualizarse, ajustarse, y mientras no suceda esto, mientras no tengamos una reforma electoral, pues será vía jurisprudencia del Tribunal Electoral como se van actualizando los criterios, que vamos a tratar de ver la mayoría de ellos el día de hoy. Acuérdense que para mí es muy importante su participación, entonces pueden abrir el micrófono en cualquier momento y pedir la palabra con todo gusto. Bueno, ayer terminábamos con este tema de que con esta jurisprudencia 2014 del tribunal, pues ya pueden impugnar los resultados electorales, también las candidatas y los candidatos que participan en una elección. Como vimos, si bien es cierto, solamente la ley legitima a los partidos políticos para impugnar resultados electorales, pues ya vía esta jurisprudencia también lo pueden hacer las candidatas y los candidatos, aunque no impugne una elección el partido político en el que participaron, sí pueden impugnar directamente ya en la elección ya una candidata o un candidato que participe en cualquier proceso electoral, ya sea federal o ya sea en una entidad federativa. Y luego este tema de la determinancia que platicamos ayer, pues debe ser determinante la irregularidad para anular la votación en una casilla o para anular una elección. Y como decía ayer un compañero, pues la determinancia puede ser cuantitativa o cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser la determinancia numérica, como los ejemplos que pusimos ayer, o puede haber casos en que la determinancia no sea numérica, porque no vamos a saber exactamente cuántos votos se afectaron. Por ejemplo, la numérica, como vimos ayer, pues si hay 10 personas que votaron sin credencial, pues hay que ver cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar, y si el que ganó, ganó por 50 votos, pues esas 10 personas que votaron sin credencial no son determinantes porque sigue ganando el partido por 40 votos. Entonces ahí se hace, ¿no?, la operación matemática y se sabe si es determinante o no la irregularidad. Pero hay otros casos en donde no se trata de votos, no se trata de que 10 personas votaron sin credencial, etcétera, sino hay otras irregularidades que pueden suceder en la casilla o que también pueden suceder en la elección y que no vamos a saber cuántos votos son los que se afectaron. Por ejemplo, yo un día vi en un expediente en la hoja de incidentes que decía la hoja de incidentes, pues parecía que no era cierto, pero sí era cierto, y decía la hoja de incidentes, de 2 a 4 de la tarde cerramos la casilla y todos nos fuimos a comer, funcionarios y representantes de los partidos. Entonces quedó constatado ahí en una documental pública como es la hoja de incidentes, pues que de 2 a 4 todos se fueron a comer. Y entonces dejaron sola la casilla, de común acuerdo de los funcionarios, entre los funcionarios y funcionarias y los representantes de los partidos. Entonces, pues esto sí es una irregularidad grave porque se está afectando sobre todo el principio de certeza. ¿Qué pasó en esas 2 horas con la votación, con las boletas, con las urnas? ¿Qué pasó en la casilla? Pues no se sabe realmente. Y luego si nos preguntamos cuántas boletas o cuántos votos se afectaron por cerrar la casilla de 2 a 4 de la tarde, pues no sabemos. Entonces,
Esa es la que se llama determinancia cualitativa porque se está acreditando que se vulnera un principio muy importante como es el de certeza en la recepción de la votación, pero no sabemos cuántos votos se afectaron. 1, 2, 10, 20, 50, no sabemos. Entonces ahí es cuando se puede anular la votación en una casilla por una determinancia cualitativa. Otros casos que suceden mucho es, por ejemplo, pues que se instaló la casilla a las 7:30 y se empezó a recibir la votación a las 8:30. Y entonces luego llegan muchas impugnaciones al tribunal y dicen, no, aquí la casilla se empezó a recibir la votación a las 8:30, cuando la ley dice que a las 8. No, pues ahí también son inconsistencias muchas veces de los partidos políticos al impugnar, porque la ley no dice que a las 8 debe iniciar la votación en ninguna parte, en ninguna ley electoral, ni en una entidad federativa, ni en la ley general se habla de que la casilla inicie la votación a las 8 de la mañana. Todos pensamos que la votación debe iniciar a las 8 de la mañana, pero no, es una confusión, porque nos dicen acude a la casilla a votar a las 8 de la mañana, pero en realidad la ley no dice que debe iniciar la votación a las 8 de la mañana. La ley lo que dice es que debe iniciar la votación una vez instalada la casilla. Y eso no quiere decir que tiene que ser a las 8 en punto. Puede ser a las 8:05, 8:10, 8:15, inclusive a las 8:30, porque la ley dice una vez instalada la casilla, iniciará la votación. Pero sin embargo llegan los partidos y esta puede ser una determinancia cualitativa porque también no sabemos pues cuántos votos se afectan. Por ejemplo, si se abre la casilla a las 10 de la mañana en vez de a las 8, 8:15, pues no sabemos cuántos votos se están afectando exactamente. O muchas veces, por ejemplo, la casilla no se cierra a las 6 de la tarde, se cierra a las 5 de la tarde. Entonces, en esos casos tampoco estrictamente no sabemos cuántos votos se van a afectar y se tienen que hacer ahí otros cálculos para saber, pues en una hora, cuántos votos se pudieron haber recibido, que ya no se recibieron porque se cerró la casilla a las 5 de la tarde y no a las 6 de la tarde. O también hay casos donde se interrumpe la votación media hora, por ejemplo, se empiezan a discutir dos representantes de partido, entonces el presidente dice, no, pues se suspende la votación, la suspende media hora, pues ahí estrictamente son casos en que no vamos a saber así, de una manera exacta, cuántos votos se afectaron por suspender la votación en la casilla. Entonces siempre tendremos estas dos determinancias, la cuantitativa, que sabemos cuántos votos se recibieron de forma irregular, y la cualitativa, que no hablamos de votos, sino hablamos de que hubo violación a principios en la Constitución, en esa casilla, o también inclusive en una elección. Entonces siempre podemos decir se anula la votación en la casilla porque es una determinancia cuantitativa, o se anula la votación en la casilla porque es una determinancia cualitativa. Por ejemplo, se pintó una barda enfrente de la casilla con la propaganda de un partido político justo el día de la elección. Entonces no vamos a saber por la pinta de esa barda cuántos votos se afectaron exactamente, pero sí sabemos que es una irregularidad grave que esté una propaganda política enfrente de la casilla justo el día de la elección. Y luego vienen las causales de nulidad de votación recibida en casilla. Estas son 11. La ley, tanto la ley federal como la mayoría de las leyes en las entidades federativas tienen 11, en algunas entidades federativas tienen hasta 12 o 13 causales de nulidad, pero por lo general todas se ajustan a la ley general y son 11, en la ley se prevé pues con cuáles son las causas para anular la votación recibida en una casilla. Las vamos a señalar rápidamente, pues para que nos dé tiempo también de ver las causales de nulidad de elección. Entonces nos dice la ley, para anular la votación recibida en una casilla, deben acreditarse alguna de estas 11 causales. La primera dice instalar la casilla sin causa justificada en un lugar distinto. Entonces aquí por ley la casilla se tiene que instalar previamente en el lugar que señala el encarte.
Pero luego llega uno a la casilla, al lugar donde se tiene que instalar la casilla, y pueden presentarse diversas irregularidades, como que el lugar sea prohibido, esté el lugar donde se instala la casilla en condiciones inadecuadas, el local esté cerrado, o de plano no existe el local, o por caso fortuito, fuerza mayor. Casos fortuitos son hechos de la naturaleza, por ejemplo, que hay una tormenta muy fuerte y entonces la casilla está del otro lado del río, crece el río y entonces no se puede cruzar el río, entonces no podemos botar del otro lado. Entonces es un caso fortuito para instalar la casilla en otro lugar. O la fuerza mayor son hechos provocados por el hombre. Pues imagínense que en el lugar donde se tiene que instalar la casilla hay un grupo armado ahí que dice aquí no se va a instalar nada, aquí no puede entrar nadie. Si es un grupo armado ahí que está enfrente del local, pues nos tendremos que ir a otro lugar a instalar la casilla. Todos son causas justificadas para instalar la casilla en un lugar diferente, para que no se actualice la causal de nulidad. Solamente que nos dice la ley, si te vas a instalar en otro lado debe ser en la misma sección, dejar aviso que te vas a otro lado y obviamente buscar el lugar más próximo donde se puede instalar la casilla. Es decir, la idea es de que no se pierdan las ciudadanas y los ciudadanos que van a votar en esa casilla. Yo llego a ese lugar y entonces tengo que encontrar ahí un letrero que diga, pues no está aquí la casilla, pero está aquí del otro lado de la manzana o está aquí enfrente o en fin. Porque si se pierde la ciudadanía, porque la casilla se instaló en otro lugar, eso puede provocar entonces que se anule la votación en esa casilla, ¿no? La siguiente causal de nulidad es entregar sin causa justificada el paquete. Una vez que se clausura la casilla, se arma el paquete y se tiene que entregar al consejo distrital respectivo. Los plazos para entregar el paquete, nos señala la ley, es inmediatamente si se trata de una casilla que se encuentra en la cabecera del distrito. Se tienen hasta 12 horas cuando no está la casilla dentro de la cabecera del distrito y hasta 24 horas cuando la casilla se encuentra en una zona rural. Entonces, poco a poco ha ido avanzando esta causal de nulidad conforme a los criterios del tribunal y el tribunal ha señalado, no, pues sí puede llegar tarde el paquete. Sí, adelante, Máximo, buenos días. Adelante. Perdón, licenciado, por error. Apreté el No te botón, preocupes, pero Máximo, aquí seguimos. discúlpeme, Sí, gracias. no te preocupes. Entonces entregamos, la ley dice hay que entregar el paquete en esos plazos, no inmediatamente, 12 horas o 24 horas. Pero el tribunal ha señalado que si llega el paquete tarde, no por eso se van a anular los votos de esa casilla. El tribunal en diversas jurisprudencias ha señalado que, bueno, mientras el paquete llegue antes de que se realice el cómputo distrital, es suficiente, pero debe cumplirse con un requisito, que el paquete no llegue abierto ni alterado, ni se encuentre ningún tipo de violación en el paquete. Entonces, a lo mejor el paquete en una zona rural no llega a las 24 horas, llega a las 28 horas. Pero si el paquete llega cerrado y se acredita ahí en el Consejo Distrital que no tiene ningún signo de alteración, se va a recibir el paquete, aunque la ley diga que solamente son 24 horas. Se podrá recibir después solamente que venga íntegro el paquete y así no se actualice la causal de nulidad, porque si viene el paquete abierto, entonces sí, se va a tener que anular toda la votación recibida en esa casilla. Luego, la tercera causal de nulidad es que se tiene que realizar el escrutinio y cómputo exactamente en el mismo lugar donde se instaló la casilla. Pero también puede haber algunas circunstancias donde pues no se pueda realizar el escrutinio y cómputo en el mismo lugar. Por ejemplo, a lo mejor decidieron instalar la casilla en la cochera de una casa que no tiene techo y entonces empieza a llover rapidísimo, muy fuerte, pues entonces van a tener que irse a otro lugar. Y entonces eso pues lo permite la ley, pero pues tiene que cumplirse con una serie de requisitos, que no se pierda ninguna boleta, que no se pierda ninguna urna, etcétera, para que no se anule la votación. Sí, adelante, José Jesús. Buenos días. Sí, José, ¿andas por ahí? Bueno, quién sabe qué pasó aquí con José, pero bueno, seguimos. Luego, la hoja de incidentes. Ojo, si ustedes un día van a estar en una casilla,
por ejemplo, si un día van a ser funcionarios o funcionarios de una casilla, siempre van a tener que decirle al presidente, o si ustedes son el presidente, por ejemplo, la presidenta de la casilla, este es el documento fundamental para acreditar que sucedió algo en una casilla, la famosa hoja de incidentes. Los funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla siempre van a tener un blog de estas hojas de incidentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que suceda en la casilla lo tendremos que asentar en esta hoja de incidentes. La ley dice que esta hoja de incidentes que tienen en la casilla es una documental pública con valor probatorio pleno. Entonces la tiene que llenar el presidente o la presidenta de la casilla. Todo lo que diga esa hoja de incidentes, de entrada se tiene como cierto. Porque si no, ¿cómo le hacemos nosotros en el tribunal para decir, ah, sí, eso que están diciendo que pasó en la casilla es cierto? Pues tiene que venir la hoja de incidentes. Por ejemplo, que la casilla se cerró de 2 a 4, como les decía, pues tiene que decir aquí la hoja de incidentes, de 2 a 4 cerramos la casilla y nos fuimos a comer, como sucedió en el caso real. Porque aquí queda, esta hoja de incidentes está firmada por las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, y también está firmada por los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. Entonces, lo que queda aquí se va a entender como cierto. Porque luego los partidos dicen, ah, pues vamos a la Fiscalía Especializada a presentar una denuncia por lo que está pasando en una casilla. O luego dicen, no, pues vamos al notario a que levante una fe de hechos. El notario va a ser muy difícil que vaya a la casilla. No alcanzan los notarios en nuestro país para que vayan a la casilla el día de la jornada electoral y den una fe de hechos. Entonces, si vamos nosotros al notario, el notario va a poner en un acta, pues aquí llegó una persona a la notaría y me está diciendo que está pasando esto en la casilla, pero al notario no le consta. Entonces, el notario nomás va a levantar como una testimonial donde llegó una persona a la notaría y está diciendo que está sucediendo tal situación. Pero esa acta que se levante ante el notario, pues no tiene validez. O sea, no tiene valor probatorio pleno. Es solamente una prueba indiciaria porque no le consta al notario. Sería muy bueno el acta que levante el notario si va a la casilla y a él dice, me consta que está sucediendo esto en la casilla. Pero les digo, es muy difícil que un notario vaya a la casilla. Entonces, pues no tenemos que ir al notario ni a la fiscalía especializada. Aquí tenemos esta hoja de incidentes en la casilla. Simplemente hay que decirle al presidente, llénala asentando todas las irregularidades que sucedieron, que la casilla se instaló a las 8:30, que la votación empezó a las 9, que se interrumpió la votación a las 12 del día, que se cerró la votación a las 5 de la tarde, todo hay que asentarlo en la hoja de incidentes. Porque además, si yo soy representante de partido, cuando me vaya, cuando se clausure la casilla, me van a dar una copia de esta hoja de incidentes. Y entonces yo como partido político puedo demostrarle al tribunal todo lo que pasó en la casilla porque me voy a llevar una copia. Ahora, ¿cuál es el problema de las copias? Que son al carbón. Fíjense, seguimos desde 1990 con copias al carbón. Entonces imagínense que llegan todos los representantes de todos los partidos a la casilla. Pues si yo soy de Morena, que es el último partido que obtuvo su registro de los que están vigentes, pues si yo soy de Morena me van a dar el acta que quieren, el acta 9, 10, 11 o 12. ¿Va a ser legible el acta al carbón número 12? Pues por lo general no, pero seguimos sin tener una forma más eficiente. A lo mejor cada 4 actas debería llenarse otra original o no sé qué podríamos hacer, pero a la fecha solamente hay un original y de ese original se desprenden todas las copias al carbón. Pero bueno, así está. Y tenemos varios partidos políticos, entonces si soy el último partido político como es Morena, pues la primera copia se la queda el presidente, la segunda copia va fuera del paquete, la tercera copia se la dan al PRI, la cuarta al PAN, así, y yo soy Morena, soy el último, entonces me van a dar una pues, prácticamente ilegible. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si la copia del carbón que me dan es ilegible? Pues yo le solicito entonces al Consejo Distrital respectivo, voy al día siguiente y le digo que dame una copia certificada del acta original de la hoja de incidentes. Y entonces ahí sí, me dan una copia certificada ya en el Consejo Distrital, una copia directa del original de esta hoja de incidentes.
Pero ojo, en esta hoja de incidentes es en donde siempre vamos a demostrar cualquier irregularidad que sucedió en la casilla. Nosotros cuando nos llega un expediente al tribunal, lo primero que revisamos cuando nos dice el partido es que en la casilla pasaron estas cosas. Lo primero que revisamos en el expediente es si hay una hoja de incidentes donde se acredita esa circunstancia, porque es la única forma donde se puede demostrar fehacientemente que eso sucedió. Acuérdense, los partidos políticos pueden llenar las famosas también escritos de incidentes y escritos de protesta, y también se van en el expediente de la casilla, pero no es lo mismo que lo diga el presidente de la casilla a que lo diga un partido en un escrito. Lo que dice un partido en un escrito es una prueba indiciaria nada más, porque solo lo está diciendo un partido. Lo que dice el presidente en esta acta se tiene como cierto porque el presidente es un funcionario de mesa directiva de casilla y todos los documentos que firma son documentos públicos con valor probatorio pleno. Lo que presentan los partidos son documentales privadas como pruebas indiciarias, no tienen valor probatorio pleno. Porque luego dicen los partidos, pues yo voy a presentar mi escrito de incidentes señalando que sucedió tal situación. Pues lo presentan y le dicen al presidente, anéxalo al expediente de la casilla, pero solamente lo está diciendo un partido político. Entonces no tiene la misma validez que lo diga solo un partido a que lo digan los funcionarios de la casilla y lo firmen los funcionarios de la casilla. Y también lo pueden firmar esta hoja de incidentes, obviamente, los representantes de los partidos. Sin embargo, para que tenga valor probatorio pleno esta hoja de incidentes, es necesario solamente la firma de los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Con eso ya tiene valor probatorio pleno y se tiene como cierto. Ahora también es muy importante ver cómo lo llena el presidente, porque nos han llegado casos al tribunal donde dice la hoja de incidentes, pone el presidente, pues dice el representante del PAN que allá afuera están presionando a los electores. Entonces ya perdió su validez esta hoja de incidentes, porque el presidente no puede decir, dice el representante del PAN. No, el presidente tendría que ir afuera de la casilla a ver si existe una persona ahí que está presionando a los electores para que voten a favor de un partido político. Y entonces poner el presidente, hay una persona que estuvo presionando a los electores afuera de la casilla durante tanto tiempo, pero que le conste al presidente. Porque, ojo, los funcionarios de mesa directiva de casilla, les digo, todo lo que firmen son documentales públicas con valor probatorio pleno. Todas las actas de la casilla se entiende como cierto todo lo que dicen porque están firmadas por las funcionarias y los funcionarios. Entonces hay que tener mucho cuidado que estén debidamente firmadas. Si yo soy representante del partido, pues que me den una copia de todas las actas que se levantaron y ahí yo voy a constatar todo lo que sucedió. Lo mismo sucede con el acta de escrutinio y cómputo. Cuando me den una copia del acta de escrutinio y cómputo, a mí como partido político, ya tengo los resultados de la casilla. Ahí, a lo mejor luego se pierde el paquete, a lo mejor luego queman el paquete con todos los votos. Pero si yo tengo el acta de escrutinio y cómputo, una copia, por lo menos, con eso le puedo demostrar al tribunal cuál fue el resultado en la casilla. Aunque ya no tengamos paquete, aunque se haya perdido, aunque se haya quemado el paquete que luego sucede en algunas elecciones, pues a mí ya me dieron copia del acta de escrutinio y cómputo y con eso le voy a demostrar al tribunal cuál fue el resultado en esa casilla. Porque esa acta de escrutinio y cómputo pues seguramente debe estar firmada por todos los funcionarios de la casilla, entonces ahí tengo los resultados. Entonces yo me voy a llevar a mi partido político los resultados de la casilla y las irregularidades que sucedieron en las actas que me den ahí en la casilla. Por eso también es tan importante que todos los partidos políticos tengan representantes en todas las casillas, que es muy difícil. Por ejemplo, en el 2024 vamos a tener la elección presidencial, entonces vamos a tener que instalar casillas en todo el país. Entonces, imagínense, pues van a ser que 170,000 casillas en todo el país. Entonces, imagínense, un partido político tiene que tener 170,000 representantes para que tenga uno en cada casilla. Entonces, es muy difícil tener tantos representantes, pero es muy importante porque ellos van a saber exactamente qué fue lo que sucedió en la casilla y les van a dar una copia. Si no tengo representante de mi partido en la casilla, pues yo no voy a saber como partido qué sucedió exactamente en esa casilla, ¿no? Bueno, seguimos. Hay otra causal de nulidad de votación recibida en casilla que se llama
recibir la votación, o nos dice recibir la votación en fecha distinta. Ojo, la fecha para recibir la votación es el primer domingo de junio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde o a las 18 horas. Esa es la hora para recibir la votación, pero hemos tenido muchos casos, como ya les dije, donde llegamos, revisamos esta acta de jornada electoral y dicen, no, pues la casilla inició a las 8:30, no a las 8. Pero bueno, ya vimos que la ley no dice que debe iniciar la votación a las 8 en punto. La ley dice la votación deberá de iniciar una vez instalada la casilla. Entonces es válido que inicie la votación a las 8:15, a las 8:20, a las 8:30, porque la ley dice una vez instalada la casilla, iniciará la votación. No debe ser a las 8 en punto. Lo que sí en la mayoría de los estados se exige es que se instale la casilla a las 7:30. También puede haber casos donde digan los representantes de los partidos y los funcionarios y funcionarias de la casilla, pues vamos llegando a las 7:15 para que nos dé tiempo. Y se instalan a las 7:15, no a las 7:30. Bueno, para que puedan hacer esto, deben estar presentes todos los representantes de los partidos. Si falta un representante de un partido, entonces vamos a tener que instalar la casilla hasta las 7:30, porque si nos la instalamos antes, el representante que llegue a las 7:30 va a decir, no, pues yo llegué a las 7:30 y ya habían contado todas las boletas y yo no estuve presente. Entonces sí es muy importante, pues que si se va a instalar la casilla antes de las 7:30, pues que estén presentes todos los representantes de los partidos. Si no, vamos a tener que esperarnos hasta las 7:30, conforme a lo que dice la ley, instalar la casilla a las 7:30, empezar a recibir la votación después de las 8 de la mañana y cerrar la recepción de la votación a las 6 de la tarde, para que no se actualice, ¿no?, esta causal de nulidad. Luego vean, este es muy importante, esta causal de nulidad que nos dice recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley. Esta fue la causal de nulidad que les contaba ayer. En base a esta causal de nulidad, en 3 distritos federales se instaló la casilla con personas que no estaban debidamente acreditadas y eso provocó que se anulara la votación en esas casillas y eso provocó un cambio en el resultado en 3 diputaciones federales. Entonces se anuló la votación en esas casillas y hubo un cambio de resultado y el segundo lugar subió a primero y el primero bajó a segundo lugar por esta causal de nulidad. ¿Qué nos dice? Bueno, pues nos dice la ley que en una casilla se debe instalar con un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Cuando se trate de elecciones concurrentes, como sucedió en este 2021, si tenemos elección federal y también elección local, entonces se agrega un secretario más y un escrutador adicional. Entonces va a haber un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Pero vean, la ley dice muy clara, todas las personas que funjan como funcionarios de mesa directiva de casilla deben estar inscritos en la lista nominal de esa sección. Por ejemplo, no llega el escrutador, entonces yo como presidente digo, pues voy a traer uno de la fila, pero que pertenezca a esa sección. O sea, debe ser una persona que vote en esta misma casilla básica o en la contigua, pero de la sección. Si yo me traigo una persona de otra casilla básica, no de la mía, sino de otra, ya no pertenece a la sección. Y entonces me va a enseñar su credencial de elector, pero si no pertenece a la sección, se tiene que anular la votación porque me trajiste una persona aquí como escrutador que no pertenecía a la sección. Así están muy claros los criterios del tribunal y también lo señala la ley. Entonces, ¿qué pasó en este 2021? Pues se instalaron varias casillas en el país donde uno de los escrutadores o uno de los funcionarios no pertenecía a la sección. A lo mejor era un vecino, a lo mejor era el hermano de un funcionario, el primo, un conocido, pero no pertenecía a la sección. Entonces los partidos políticos que perdieron la elección de diputados federales dijeron, pues vamos a buscar en este distrito casillas con personas que fungieron como funcionarios y no pertenecían a la sección. Y las encontraron.
Y entonces fueron al tribunal y le dijeron, oye, tribunal, anula estas 3 casillas porque aquí el escrutador no pertenece a la sección. Y como el escrutador efectivamente no pertenecía a la sección, no era el que estaba en el encarte, pues decidió el tribunal anular la votación en esas casillas y hubo cambio en resultado en 3 diputaciones federales. Pues ahorita tenemos 3 diputados o diputadas que estaban en segundo lugar y ganaron la elección. Y 3 que habían ganado bajaron al segundo lugar porque en algunas casillas se instalaron con personas que no pertenecían a la sección. Por eso es tan importante este tema, ¿no? Y ahí está la jurisprudencia. Ahí tenemos 2 jurisprudencias en esta causal de nulidad. La primera dice recepción de la votación por personas o organismos distintos a los legalmente facultados. Y nos dice la jurisprudencia, la integración de la mesa directiva de casilla con una persona no perteneciente a la sección electoral actualiza la causal de nulidad. Y así sucedió en este 2021 y por lo tanto se anularon casillas en 3 distritos federales y hubo un cambio en el resultado. Sí, adelante, Salomón, buenos días. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos días a todos, compañeros. Eh, en esta pasada elección, en 2021, que se llevó aquí en el Estado de México, por motivos de la pandemia, en el centro de votación donde me toca votar, los suplentes fueron designados para hacer ciertas funciones de poner gel, pedir la credencial a la hora de entrar a un centro de votación. Le hablo de una escuela. Se Sí, instalan 4 casillas ahí. Entonces, desde la entrada estaban tres personas. Una pedía la credencial, otra aplicaba gel. Había otra que lo acompañaba a la casilla que le correspondía según la letra de su primer apellido. Eh, Estas personas, bueno, yo las ubico, son funcionarios públicos, algunas con cargo directivo, con cargo, se podría decir, pues sí, de dirección, ¿no? Mi pregunta, bueno, ningún partido impugnó, bueno, acá en mi región es difícil que impugnen, de hecho son elecciones como si fueran de sindicato, ¿no? Casi de un solo candidato, pero bueno. Yo sí me percataba de todas esas, pues, anomalías, ¿no? Ellos fueron tomados de la fila, estas personas. Yo cuando les pregunté, bromeando porque las conozco, les digo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Dice, no, pues nos tomaron de la fila. Oh, ya. Le digo, ¿y qué funciones hacen? No, pues nos pusieron a hacer esto por lo de la pandemia. Mi pregunta es para usted en ese caso. Perdón porque está pasando un desfile aquí por mi casa. Pero bueno, mi pregunta es en este caso, esas funciones que me imagino que el presidente de casilla determinó por instrucción o recomendación del capacitador del INE, eh, ¿se pueden tomar como funciones de la mesa directiva o solo son secundarias para poder, en dado caso que algún partido hubiera querido así, pudiera impugnarla? sí, muchas gracias, Salomón, por tu pregunta, es muy atinada. Mira, es que con el tema de la pandemia hubo varios casos extraordinarios. Aquí lo importante que se tenía que haber revisado en esas casillas que me platicas es si estas personas que las sacaron de la fila para que ayudaran con temas relacionados a la pandemia, como el gel y esas cosas, solamente auxiliaron en esos temas y no manipularon boletas, ni firmaron actas, ni llenaron actas. Si estas personas hubieran manipulado boletas, o sea, contado boletas, urnas, hubieran firmado actas, entonces sí, eso, si se impugna, se podría haber anulado la votación en todas esas casillas, porque no eran personas debidamente designadas, y eran, pues, suplentes, que si llegan los propietarios no tienen por qué tener ninguna actividad los suplentes. Aquí en realidad, por razones de emergencia, pues quizá en algunas casillas los suplentes colaboraron, pero en temas relacionados con la pandemia, en el gel, y a lo mejor tenían cubrebocas, y si llegaba una persona sin cubrebocas, pues les exigían que se lo pusiera, etcétera.
mientras no manipulen resultados, no manipulen boletas y no firmen actas, pues no hubiera sucedido ninguna otra cosa. Pero si ya le hubieran entrado, por ejemplo, al conteo de boletas, o al llenado de actas, o al marcar la lista nominal, entonces ahí sí, como tú lo señalas muy bien, si alguien impugna, sí se pudiera haber anulado la votación en esas casillas. Claro que hubiera quedado ahí en la hoja de incidentes o en alguna otra documental, pues hubiera quedado acreditada esa circunstancia, porque luego ese es otro problema. Intervienen algunas otras personas en la casilla, pero no hay ningún documento que lo señale. Entonces nosotros acá en el tribunal, pues ¿cómo vamos a saber si realmente intervino esa persona o no? Si no firmó ningún documento, si no hay ninguna acta, si no hay ningún escrito. Pero si hay escritos y manipularon boletas o firmaron actas, eso sí pudiera haber provocado que se anulara la votación. Salomón, ¿no? Y muy qué bueno que pues tomaste en cuenta esos temas. Y ojo, es muy importante siempre dejar algún acta ahí levantada o decirle al presidente, llena la hoja de incidentes y pone en la hoja de incidentes que 3 personas nos auxiliaron, por ejemplo, pero solamente relacionado con temas de la pandemia. No tocaron las boletas y no firmaron las actas, para que quede más, exista más certeza de qué fue lo que sucedió en esa casilla. No, muchas gracias, Salomón. No sé si quieres decir algún otro comentario. Sí, doctor. De hecho, de las que estaban en la entrada, le digo, aplicando gel, pasándolos a botar y eso, pues solamente esas funciones, pero también me percaté que en la propia casilla sí había eh, personal del ayuntamiento, este, y con esos cargos directivos había secretarios, incluso en una casilla. Después, como me surgió esa duda, revisé las actas, porque bueno, aquí el instituto, puedes tú ir revisando las actas, las suben a su portal, ¿no? Y me di cuenta que sí hubo nombramientos, o sea, como que fue algo como estrategia de decir, sabes que los quiero ahí a primera hora en la fila. Entonces, yo entiendo también en ocasiones a los CAEs. Estuve auxiliando a una compañera en una ocasión ya cuando fungió de CAE, de que es muy difícil de que acepten las personas ser funcionarios y entonces no llegan a la mera hora y ellos pues no ubican, ¿no? No ubican quién sí es funcionario y quién no. Incluso quién es una autoridad auxiliar, un delegado de alguna comunidad. Entonces, sí, no los ubican. Pero si hubiera sido en una sola casilla, pues hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues es casualidad, ¿no? Pero sí vi de manera general en varias casillas. Lo lamentable es de que, bueno, no hay quien se atreva, ¿no? Algún partido político, algún candidato independiente que impugne por lo delicado que está aquí la seguridad, ¿no? Pero pues para mí que estoy tomando estos diplomados, sí resulta un poco decepcionante, ¿no? A veces el actuar de los actores políticos. Yo entiendo que el Instituto Nacional, los OPLES, los mismos funcionarios de casilla lo hacen de buena fe, ¿no? Y ahí están las reglas, pero lamentablemente pues la cultura cívica, las ansias de poder, todo lo económico que está de por medio, pues hace de que los partidos infrinjan la ley de esta manera, ¿no? Gracias, doctor. No, a ti, Salomón, y pues sí, fíjate que todavía, pues conforme al sistema de nulidades en México, pues los ciudadanos y las ciudadanas no podemos impugnar la votación en una casilla. Esto solo le corresponde a los partidos políticos y como ya vimos con la jurisprudencia del tribunal, también lo pueden hacer las candidatas o los candidatos. Pero si ellos no impugnan, nosotros como ciudadanas o ciudadanos no lo podemos hacer. Como tú lo señalas, deben de ser pues un partido político o alguna candidatura de un partido político o por lo menos las candidaturas independientes, ellos sí tienen legitimidad para ir al tribunal e impugnar la votación recibida en una o varias casillas. Inclusive hay una tesis del tribunal que dice que si la casilla se integró con funcionarios o funcionarias que ejercen mando superior en algún, son servidores públicos con mando superior, pues eso puede provocar en un momento dado que se anule la votación en la casilla porque de alguna forma están ejerciendo coacción con los ciudadanos y las ciudadanas, porque pueden ser sus jefes, ¿no? Ahí, porque son servidores públicos
de mando superior, que en un momento dado pueden llegar a la casilla, pues personas que estén en su trabajo, bajo su dirección o bajo sus instrucciones. Entonces sí han llegado casos hacia el tribunal donde dice el tribunal, sí hay un funcionario ahí que ejerce funciones de mando superior, es un servidor público y ejerce funciones de mando superior, y ahí van a votar personas que están bajo su dirección, eso puede provocar que se anule la votación en la casilla. Pero como lo señalas muy bien, Salomón, si nadie impugna, pues no podemos ir nosotros como ciudadanas o ciudadanos. Ni yo ni tú podemos impugnar la votación en una casilla. Tenemos que ser partido político o tenemos que ser por lo menos candidatas o candidatos en esa elección para poder acudir a un tribunal y en ese momento decirle al tribunal, oye, debe anularse la votación en esta casilla por esa irregularidad. Y no podemos ir los ciudadanos porque imagínense, si se le abre la puerta a los ciudadanos, pues entonces van a llegar 5,000 demandas al tribunal y pues a qué horas va a resolver el tribunal 5,000 demandas en 3 o 4 días donde los ciudadanos llegaron y le dijeron al tribunal, hay estas irregularidades en esta casilla. Entonces el sistema electoral, pues previendo que no pueden venir 5 o 10,000 o 20,000 ciudadanos, pues dice, los únicos que pueden impugnar la votación son los partidos. Y les digo, ya el tribunal dijo, eso está mal, hay que abrirle la puerta también a las candidaturas, pero pues ya va a ser más difícil que se le abra la puerta a la ciudadanía. Solamente pueden ser candidatos y pueden ser partidos políticos, pero ojalá pues con estos cursos, como tú dices, estos diplomados, pues adviertan también los candidatos que ellos pueden ir muchas veces a impugnar, que no es necesario que vaya el partido, que ellos directamente pueden ir, y sobre todo las candidaturas independientes, pues ya está abierta la puerta con la jurisprudencia que platicamos, y ya pueden ir ellos directamente a impugnar la votación en una o varias casillas de la elección, ¿no?, en que participaron. Gracias, Salomón, por tus comentarios muy interesantes, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, pues ya vimos, ¿no? Si se instala la casilla con una persona que no pertenece a la sección, eso va a provocar que se anule la votación. Y otra jurisprudencia muy importante que teníamos en esta causal de nulidad era cuando no llegan los escrutadores, decía el tribunal, si no llegaron los escrutadores y no se sustituyeron, se anula la votación recibida en la casilla. Sin embargo, esta jurisprudencia duró desde el 2002 hasta el 2015. Y en el 2015, al resolver un asunto, la Sala Superior cambió el criterio y dijo, no, ya no se va a anular la votación si no llegan los escrutadores, porque es suficiente con el presidente y el secretario. Entonces, a partir del 2015, el tribunal dice, si está el presidente y el secretario, con ellos es suficiente para no anular la votación en la casilla. Y se emitió una nueva jurisprudencia, esta 44-2016, que ya lo señala claramente. Es válida la votación en una casilla sin los escrutadores, es decir, mesa directiva de casilla es válida su integración sin escrutadores. Y aquí dice, aunque no estén los escrutadores en la casilla, no por ese motivo se van a anular los votos en esa casilla porque lo que realizan los escrutadores puede sustituirlo el presidente y el secretario. Es decir, la actividad de los escrutadores las puede realizar el presidente y el secretario. Entonces ya ahora nada más es necesario que esté el presidente y el secretario de la casilla para que ellos se encarguen de toda la organización de la casilla y de la recepción de los votos y del llenado de las actas. Ya no es necesario que estén presentes los escrutadores para que sea válida la votación. Entonces vean cómo también la propia jurisprudencia del tribunal de repente se interrumpe, como fue el caso de esta, y se crea una nueva, como fue esta 44-2016. Entonces ahora si vemos casillas donde nada más estuvo el presidente y el secretario, ya no por ese hecho se va a anular la votación. Necesitara pues estar solamente el presidente y solamente el secretario, entonces ahí sí se anulan los votos porque solamente había un funcionario en la mesa directiva de casilla. Y luego tenemos otra causal de nulidad que nos dice haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos. Esta causal de nulidad pues también ya se tiene que superar, se tiene que reformar la ley porque ya no está vigente, porque esta causal de nulidad nos dice, si hay errores en las actas de escrutinio y cómputo que se levantaron en la casilla, entonces hay que anular los votos de toda la casilla.
pero en el 2007, con la reforma electoral de 2007, se creó una figura del recuento de votos. Entonces, ¿qué sucede ahora en la realidad? Si llega al Consejo Distrital un acta de escrutinio y cómputo que tiene errores, que está mal llenada, que está toda tachada, que sumaron mal los votos, que restaron los votos, lo que sea, que tenga errores el acta de escrutinio y cómputo, ya no se va a anular la votación. Antes los partidos llegaban al tribunal y le decían al tribunal, oye, anula la votación en esa casilla porque está llena de errores el acta de cómputo distrital. No tenemos bien los resultados. Restaron los votos nulos a la votación emitida y los votos nulos también se suman a la votación emitida. Restaron los votos de los candidatos no registrados y estos también se deben de sumar a la votación emitida, etcétera, ¿no? Entonces antes llegaban al tribunal y le decían al tribunal, oye tribunal, pues anula los votos en esta casilla porque tiene errores el acta de escrutinio y cómputo. Ahora ya no procede en la mayoría de los casos esta causal de nulidad porque si tiene errores el acta de escrutinio y cómputo, lo que hay que hacer es solicitar un recuento en el consejo distrital respectivo. Ya no vamos a ir al tribunal. Si tiene errores el acta de escrutinio y cómputo que llega al INE, entonces el INE va a decir, pues voy a abrir el paquete, voy a volver a contar todo y voy a llenar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Y esa nueva acta, ahí van a estar los resultados. Entonces ya no vamos a ir al tribunal. Si llegan actas de escrutinio y cómputo con errores, lo que se va a hacer en el INE es abrir ese paquete y volver a contar todos los votos y llenar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Porque como les dije ayer, pues sí, muchísimas actas en las elecciones se llenan con errores. Y luego solamente hay un original. No lo podemos borrar. Entonces llegan muchas veces actas con tachones ahí, tachoneadas, que pues lo que necesita hacer el INE es volver a abrir el paquete y volver a contar todos los votos. Pero insisto, ya no procede en la mayoría de los casos esta causal de nulidad porque ahora está obligado el INE, conforme a la ley, a abrir todos los paquetes donde las actas de escrutinio y cómputo tengan errores. Y si son 200 paquetes los que hay que abrir, pues tiene que abrir los 200 paquetes el INE y tendrá 3 días para abrir esos 200 paquetes y los va a tener que abrir. Entonces, obviamente, en el INE, en el Consejo Distrital respectivo, no abren un paquete uno por uno porque no les da tiempo de abrir 200 paquetes en 3 días. Lo que hacen es que arman grupos de trabajo, mesas de trabajo, y por ejemplo, en un día, pues instalan 10 mesas de trabajo y se abren 10 paquetes al mismo tiempo. Y luego otros 10, y luego otros 10, para alcanzar a sacar los 200 en 3 días y sustituir todas las actas de escrutinio y cómputo que tenían errores. Porque les digo, todavía en este 2021 se llenaron muchas actas en la casilla con errores. Y si tienen errores, pues no le podemos borrar. Hay que volver a abrir el paquete, volver a contar todo y llenar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Pero ya va a ser difícil que se anule la votación en esa casilla porque tenía errores el acta, como dice aquí la causal de nulidad. Ahora, si tiene errores el acta, lo que procede es decirle al INE, oye, abre el paquete INE, vuelve a contar todo porque tenía errores. Y eso lo tiene que solicitar un partido político o, en su caso, lo puede hacer el INE de oficio. Cuando el INE advierta que tiene una serie de errores el acta, pues el INE va a decir, ¿sabes qué? Voy a volver a abrir el paquete. Sí, adelante, Marcos, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Una pregunta. En el caso de los cómputos distritales, ¿se puede subsanar el error o dolo sin llegar al recuento? Digamos, nada más, si estuvo el error en la sumatoria, al momento de hacer el canto o el cotejo de las actas, ¿se puede subsanar sin llegar al recuento? Sí, así es, Marcos. Mira, si se puede subsanar sin tener que abrir el paquete, se subsana el error. Pero está obligado el INE a subsanarlo. Si no se puede subsanar, entonces hay que abrir el paquete. Eso ya lo determinará el INE, pero sí pueden ser las dos circunstancias. Si no es necesario abrir el paquete y se puede subsanar el error, pues no abrimos el paquete. Por ejemplo, si el rubro de cuántos votaron en la lista nominal, conforme a la lista nominal, está mal, pues simplemente saco nuevamente la lista nominal y vuelvo a contar los que votaron con la lista nominal y no tengo que contar todos los votos otra vez. Entonces, hay casos en donde se tiene que abrir el paquete y volver a contar todos los votos,
O como tú lo señalas, hay casos en donde no hay que abrir el paquete y se subsana el error simple y sencillamente. Pero sí está obligado el INE a subsanar el error. No se pueden tomar los resultados con un acta con errores. Se subsanan los errores y ya se toman los resultados. Si es necesario abrir el paquete, se abre. Si no es necesario, no se abre y se subsanan los errores. Así es, Marcos. Muchas gracias por tu participación. Bueno, seguimos. La siguiente causal de nulidad es permitir a ciudadanos sufragar sin credencial. Aquí ya vimos algunos supuestos. Si el presidente deja votar a algunos sin credencial, pues luego hay que ver si es determinante o no que votaron 10 sin credencial o que votaron 10 sin aparecer en la lista nominal. Hay que irnos a la determinancia, pero sí está ahí la causal de nulidad. Si dejas votar a personas que no tengan credencial o que no aparezcan en la lista nominal, pues esto puede provocar, ¿no?, que se anulen los votos. Luego, cuando se ejerza violencia física o presión sobre los electores o sobre los miembros de la mesa directiva de casilla, esto puede provocar también que se anule la votación en la casilla. Hay que ver cuánto tiempo se ejerció presión sobre el electorado, quién la ejerció y si realmente afectó esta presión el resultado final de la casilla o no. Ojo, se puede presionar a los electores que van a votar o también se puede presionar a los funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. O también se puede ejercer violencia física hacia algún funcionario o hacia algún elector. Entonces ahí hay que ver exactamente cuáles fueron los hechos, a cuántas personas se les ejerció violencia física y cuántos votos pudieron haber sido afectados en la casilla para que en un momento dado el tribunal determine si se anulan los votos o no. Ojo, quien anula los votos en la casilla solamente es el tribunal, ¿eh? El INE no puede anular ni un solo voto en la casilla. No podemos ir al INE y decirle al INE, anula todos los votos recibidos en esta casilla. Las autoridades que pueden anular la votación recibida en una casilla solamente pueden ser los tribunales. Aquí, como en el caso que nos decía Salomón, en una elección local, pues primero me voy al Tribunal Electoral del Estado de México a solicitarle que se anulen los votos en una o varias casillas. Y si no estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, pues ya me voy al Tribunal Electoral Federal, al del Poder Judicial de la Federación. Si se trata de elecciones de ayuntamientos o de diputados y diputadas locales, entonces quien tiene competencia es la sala regional del Tribunal Electoral. Como por ejemplo en el caso del Estado de México, hay una sala regional en Toluca del Tribunal Federal. Ellos revisarían la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, la sala regional. Pero cuando se trate de elecciones de gobernador o gobernadora, ahí no tiene competencia la sala regional. Ahí quien tiene competencia es la sala superior del Tribunal Electoral. Entonces, contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, si se trata de la elección de gobernador, me voy directamente a la sala superior. Es decir, hay dos instancias, hay dos tribunales que van a revisar si se anula la votación recibida en una o varias casillas. Primero el tribunal de la entidad federativa y después el tribunal federal. Y si se trata de elecciones federales, primero la sala regional respectiva y luego la sala superior, con excepción de la elección presidencial. Cuando se resuelve la elección presidencial, la única sala que tiene competencia es la sala superior. Ahí sí todas las impugnaciones relacionadas con la elección presidencial las va a resolver directamente la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ¿no?, de la Federación. Luego, otra causal de nulidad es impedir sin causa justificada el derecho al voto de los ciudadanos. Es decir, si llegan 2, 3, 4 ciudadanos a la casilla y el presidente no los deja votar por alguna circunstancia, pues esto puede provocar también que se anule la votación. Entonces hay que ver muy bien por qué el presidente de la casilla no los dejó votar y que sea una causa justificada, porque seguramente no los van a dejar votar si no traen credencial o si no aparecen en la lista nominal. Pero si aparecen en la lista nominal y tienen credencial, pues hay que revisar por qué el presidente no los dejó votar. Y si no, pues esto puede provocar en un momento dado, como les decía, que se anula la votación en esa casilla porque injustificadamente el presidente no los dejó votar. Y la última causal de nulidad de votación recibida en casilla es la genérica. Esta es genérica porque habla de cualquier irregularidad.
Alguna otra irregularidad que no está en las causales de nulidad que estudiamos anteriormente puede suceder en la casilla. Y entonces, para que se pueda anular la votación, pues se creó esta causal genérica. Y esta nos habla, vean, cualquier irregularidad grave que suceda en la casilla, que esté plenamente acreditada, que no sea reparable durante la jornada electoral y sea determinante, va a provocar que se anule la votación en la casilla. Entonces, cualquier cosa que suceda en la casilla puede hacerse valer esta causal de nulidad porque nos habla irregularidades graves, cualquiera que sea. Yo puedo llegar al tribunal y decirle, sucedió esta irregularidad grave en la casilla durante la jornada electoral, es determinante y por lo tanto tribunal anula la votación recibida en esa casilla. Entonces, además de las 10 anteriores que sí hablan de una irregularidad en específico, tenemos esta número 11, que es la inciso K a nivel federal, que nos dice cualquier irregularidad, simplemente acreditarle al tribunal, hay que acreditarle al tribunal que es grave y por lo tanto que anule la votación recibida en la casilla. Entonces, ojo, con esta causal genérica, pues podemos hacer valer cualquier situación que suceda en la casilla para que en un momento dado el tribunal correspondiente pues anule la votación en esa casilla y esto pueda provocar que cambie el resultado, ¿no? O que si son muchas casillas de las que se anulan, esto puede provocar pues que se anule de plano toda la elección. Entonces, bueno, estas son las causales de nulidad de votación recibida en casilla. Ahora tenemos causales de nulidad de elección. No solamente podemos pedirle al tribunal que se anulen los votos en una o varias casillas, también podemos pedirle al tribunal de plano que se anule la elección. Entonces, si queremos, por ejemplo, que se anule la elección de diputados federales, le vamos a pedir al tribunal, pues hay 3 causas para que se anule la elección de diputados federales. Nos dice la primera, cuando alguna de las causales de nulidad se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas. Es decir, que en ese distrito se anulen el 20% de la votación de las casillas, por las causales que estudiamos anteriormente. Si se anula el 20% de las casillas, en automático se anula la elección. Es decir, si en un distrito se instalan 100 casillas, con que se anulen 20, ya en automático se tendría que anular toda la elección, porque de plano hubo muchas irregularidades y aquí lo que procede es anular la elección. O también nos dice la ley, cuando no se instalen el 20% de las casillas en el distrito. Si por algo se le pasó al INE instalar el 20% de las casillas, entonces eso en automático va a provocar que se anule la elección. O la tercera causal de nulidad de elección de diputaciones federales es cuando los 2 integrantes de la fórmula sean inelegibles. Es decir, ganan la diputación federal, tanto el propietario como el suplente, gana la fórmula, y si es inelegible el propietario, es decir, si no cumple con los requisitos para ser diputado, pues entra el suplente. Pero muchas veces también puede ser inelegible el suplente. Si los 2 son inelegibles, pues ya no tenemos candidatos ganadores y entonces eso provoca que se anule la elección y nos vamos a un extraordinario, o sea, otra elección nuevamente, porque los que ganaron son inelegibles. Los requisitos para ser diputados pues son distintos, pero por lo general lo que se impugna ante el tribunal es que el que ganó no tiene residencia. Muchas veces se impugna la residencia. Y otro tema que se impugna mucho, además de la residencia, es que no renunció a su cargo anterior ese candidato en las fechas que establece la ley. Muchas veces dice la ley, pues si quieres ser candidato a diputado, tienes que renunciar a tu cargo de regidor, por ejemplo, 30 días antes de que empiecen las campañas, o 20 días, o 90 días, o lo que sea. Muchas veces no renuncian en tiempo. Y entonces esto puede provocar también que sea inelegible y cuando gane la elección le pueden decir, oye, no renunciaste en tiempo, entonces eres inelegible y por lo tanto entra el suplente. Y si el suplente también es inelegible, pues no entra ninguno de los 2. Otros supuestos que se dan también y que han llegado al tribunal es cuando, por ejemplo, hemos tenido muchos casos donde se le dicta un auto de formal prisión al candidato durante la campaña. Entonces vas, te registras ante el INE a una diputación federal.
Y luego resulta que durante la campaña te dictan un auto de formal prisión o lo que ahora se llama un auto de vinculación a proceso. La ley dice que si te dictan un auto de formal prisión o de vinculación a proceso, ya eres inelegible, aunque ganes la elección. Eso dice la ley, pero el tribunal no lo señala así. El tribunal dice que por un auto de formal prisión no solo por eso vas a ser inelegible, porque se te tienen que respetar 3 derechos humanos, a pesar de que te dictaron un auto de formal prisión, se te tienen que respetar 3 derechos humanos. ¿Cuál? El derecho a ser votado, o sea, el derecho a ser candidato. Un auto de formal prisión no me va a quitar ese derecho. Segundo derecho que se te tiene que proteger, la presunción de inocencia. Un auto de formal prisión no quiere decir que soy culpable, entonces no me pueden suspender mis derechos. Y luego el debido proceso, ese es otro derecho muy importante, el debido proceso. Un auto de formal prisión todavía no hay un debido proceso, todavía no hay un juicio y todavía no hay una sentencia definitiva. Entonces dice el tribunal, mientras no tengas una sentencia definitiva, no se van a suspender tus derechos políticos y no vas a ser inelegible porque dictaron un auto de formal prisión. Entonces a mí me dictan un auto de formal prisión, gano la elección, soy elegible, mientras no tenga una sentencia definitiva. Así lo ha dicho el tribunal, y eso que dijo el tribunal tuvo problemas en la corte porque una sala de la corte decía que no. Una sala de la corte decía que el auto de formal prisión, con eso solamente se suspendían tus derechos políticos. Y el tribunal decía, no, los derechos políticos se suspenden hasta tener una sentencia definitiva. Entonces había contradicción entre lo que decía el tribunal y una sala de la Suprema Corte. Cuando hay contradicción entre lo que dice el tribunal y una sala de la Suprema Corte, quien resuelve esa contradicción es el pleno de la Corte, es decir, todas las ministras y los ministros en pleno resuelven esa contradicción. Bueno, cuando apareció esta contradicción entre el tribunal y la sala de la Corte, el pleno de la Corte, ¿qué creen que dijo? Pues que tenía razón el tribunal y no la sala de la Corte. Todos pensamos, pues la Corte le va a dar razón a la sala de la Corte. Pues no. La Corte dijo, aquí tiene razón el Tribunal Electoral y se van a suspender los derechos político-electorales de un ciudadano o una ciudadana hasta que tengan una sentencia definitiva. Un auto de formal prisión no le suspende sus derechos. Ahora, ¿cuándo se van a suspender sus derechos? ¿Cuándo voy a ser inelegible si tengo un auto de formal prisión? Pues cuando el delito sea grave y está en la cárcel. Ahí sí, pues ya ni modo. Si me dictan un auto de formal prisión o de vinculación a proceso, el delito es grave y me meten al reclusorio, pues ahí ya no puedo ser candidato ganador y ya no puedo ejercer mis funciones de diputado, pues porque estoy en la cárcel, ¿no? Estoy en el reclusorio. Entonces ese es el límite. No que me dicten un auto de formal prisión. El límite es si estoy en la cárcel porque el delito es grave y no admite fianza, o si no estoy en la cárcel. Si no estoy en la cárcel, puedo ser diputado o diputada federal y ejercer el cargo. Y como los diputados y diputadas tienen fuero, pues ahora se va a citar, se va a lo mejor después a emitir la sentencia definitiva y si sale culpable o condenado, pues va a tener que pagar su condena después de que sea diputado, porque mientras esté ejerciendo el cargo de diputado, pues tiene fuero. Pero ojo, no se le pueden suspender sus derechos por una autoformal prisión. Necesitamos una sentencia y definitiva, porque acuérdense que luego hay varias instancias en un proceso penal. Se habla de la definitiva, de la última instancia, no de la primera instancia. Tiene que ser hasta el final, donde se cumpla con una sentencia definitiva para que se suspendan sus derechos. Entonces ahí como el Tribunal Electoral protege, insisto, estos 3 derechos humanos que tenemos todas las personas de derecho a votar o a ser votado, es decir, derecho a ser candidato, hay que protegerlo. También muy importante el derecho humano de presunción de inocencia. Mientras no tenga un juicio, exhiba pruebas y me defienda, no pueden decir que soy culpable y del debido proceso. Tiene que llevarse a cabo todo el juicio para que después digan que soy culpable y me suspendan mis derechos políticos. Pero bueno, si resultaran inelegibles tanto el propietario como el suplente, nos vamos a una elección extraordinaria. Y entonces ustedes me pueden preguntar, pues, ¿cuándo van a ser inelegibles los dos? ¿Sería mucha casualidad? Pues ya hemos tenido varios casos en el tribunal donde es inelegible el propietario y es inelegible también el suplente
y se tiene que anular la elección e irnos a elecciones extraordinarias. Es más, un día llegó un caso de Sonora donde donde el suplente mató al propietario para quedarse él de propietario, pero lo descubrieron y entonces fue prófugo de la ley. Entonces no había ni propietario porque lo mató el suplente y el suplente se escapó, no había suplente tampoco. Entonces en Sonora se tuvo que convocar una elección extraordinaria porque no teníamos ni candidato propietario ni candidato suplente ganadores. Uno se murió y el otro se escapó. Entonces en ese caso, quien participó en la elección extraordinaria fue la esposa del candidato que mataron y fíjense, ganó la elección. Pero ya fue una elección extraordinaria porque no teníamos candidato propietario ni candidato suplente. En otro caso también que me llamó mucho la atención, ¿saben quién impugnó? El suplente impugnó al propietario. Y el suplente dijo que el propietario no había renunciado a sus cargos en las fechas que marca la ley. Y entonces el tribunal dijo efectivamente no renunció a su cargo conforme a lo que señala la ley, entonces es inelegible el propietario y entra el suplente. Entonces, ojo, si un día quieren ser candidatas o candidatos, fíjense muy bien con quién van en la fórmula, porque luego el suplente impugna al propietario. Sí se han dado casos así, ¿no? Que han llegado al tribunal. Sí, adelante, Salomón. Doctor, en el caso de un integrante de una planilla de ayuntamientos, si un candidato a regidor no renunció a su cargo, pero bueno, es que no sé si se considera como servidor público el ser parte del magisterio, o sea, el dar clases. Entonces no, me surge esa duda si también aplica para ellos que no hayan renunciado a su cargo hasta después de la elección. Hay que ver específicamente la ley estatal, de qué estado estamos hablando, Salomón. En algunos estados se aplica, en otros estados no. Ahí sí la ley estatal es la que dice si entra como servidor público un maestro o no, y cuáles son los plazos para renunciar al cargo. Y no, entonces ahí habría que estar directamente, si en tu caso del Estado de México, habría que revisar la legislación del Estado de México a ver si se entiende como servidores públicos y si la ley electoral dice que tienen que renunciar a su cargo de maestros y qué plazo es el que establece la ley del Estado de México para renunciar a su cargo, pero sí podría configurarse este tema de que sea inelegible porque no renunció a su cargo en las fechas establecidas. Sin embargo, aquí también, como lo señalabas anteriormente, Salomón, debe impugnar a alguien, ¿eh? Si nadie impugna, ojo, todos los actos en materia electoral, eso también es muy importante que lo tengan presente, son de buena fe. Si nadie impugna, el INE los toma de buena fe. Entonces, si llega una persona al INE y le dice, yo ya renuncié a mi cargo en tal fecha, el INE lo toma de buena fe. Tendría otra persona que impugnar y demostrarlo. Lo mismo sucede con la residencia. Muchas veces llega el candidato y le dice al INE, mira, aquí está mi credencial que vivo en el Estado de México. Entonces el INE lo toma de buena fe. Si alguien dice no tiene su residencia en el Estado de México, entonces tiene que ir al INE y decirle, mira, aquí están las pruebas donde te demuestro que no tiene su residencia en el Estado de México. Aunque te haya exhibido su credencial del Estado de México, resulta que esta persona vive en la Ciudad de México y trabaja en la Ciudad de México, pero tiene que demostrar las pruebas, porque ojo, el INE siempre todo lo toma de buena fe. Y luego ese tema de la residencia hay que tener mucho cuidado porque luego tenemos una idea equivocada de la residencia. Por ejemplo, les digo un caso rápido. El actual gobernador de Oaxaca es Murat, no sé, muchos de ustedes lo deben de ubicar. Murat es el actual gobernador en Oaxaca. Cuando él compitió, se le impugnó la residencia. Porque fíjense, Murat, esta persona, trabajaba en el Estado de México. Creo que como notario, no estoy seguro, pero trabajaba en el Estado de México. Nació en la Ciudad de México, así dice su acta de nacimiento. Y de repente se le ocurrió registrarse para candidato a gobernador en Oaxaca y le impugnaron su residencia. Dijeron, no vive en Oaxaca, una. No trabaja en Oaxaca, dos. Tres, nació en la Ciudad de México.
¿cómo va a tener residencia en Oaxaca? Pero entonces ustedes dicen, no, pues está clavado que no tiene residencia en Oaxaca, ¿no? Trabaja en el Estado de México, su acta de nacimiento es de la Ciudad de México, pues ¿de dónde tiene residencia en Oaxaca? ¿No? Entonces impugnaron esa elección y dijeron, pues el candidato del PRI, Murat, no tiene residencia en Oaxaca. Entonces, fíjense, el Tribunal Electoral tuvo que hacer todo un estudio de la residencia. Y entonces se tuvo que llegar hasta saber para qué se exige residencia a los candidatos. A ver, ustedes para qué creen que se exige residencia a los candidatos y si la residencia se puede acreditar con una credencial de elector, nada más. Ah, yo vivo en esta ciudad, aquí está mi credencial, ya tengo esa residencia. Pero más de que la credencial, lo más importante de la residencia es para qué se exige. Por ejemplo, yo si quiero ser juez de distrito, no me piden residencia. Puedo ser juez de distrito en la Ciudad de México, puedo ser juez de distrito en el Estado de México, puedo ser juez de distrito en Veracruz, en Tamaulipas, en Baja California Sur, en Yucatán, no hay residencia. Si quiero ser magistrado electoral, imagínense, no me piden residencia. Tampoco. Ah, pero si quiero ser presidente municipal, sí me piden residencia. Y luego ahí les pongo otro ejemplo, también mío, más complicado. Yo vivo en el Estado de México y trabajo en la Ciudad de México. ¿Dónde está mi residencia? ¿En el Estado de México o en la Ciudad de México? Si mi casa está, su casa en el Estado de México, pero trabajo en la Ciudad de México, entonces, ¿dónde está mi residencia? Mi credencial dice Estado de México, entonces ya tengo residencia en el Estado de México. Mi credencial de elector dice Estado de México. Mi credencial del tribunal dice Ciudad de México. Trabaja en la Ciudad de México. Aquí, como nos dice Máximo, lo que sucedió con AMLO en el 2000, ahorita platicamos qué sucedió con AMLO en el 2000. Entonces, ¿dónde está mi residencia? Si tengo dos credenciales, la de mi oficina, que está en la Ciudad de México, y la del elector, que está en el Estado de México. Entonces, bueno, ¿qué pasó en este caso de Oaxaca? Pues se tuvo que estudiar para qué le piden residencia a los candidatos. Pues para dos cosas muy importantes. La primera, para que el candidato conozca los problemas de esa comunidad. Si yo quiero ser presidente municipal en Oaxaca, o en este caso gobernador en Oaxaca, pues tengo que conocer los problemas en Oaxaca. Entonces tengo que vivir en Oaxaca. Si no, ¿cómo voy a conocer los problemas de Oaxaca? Y dos, lo más importante, más de que conozca los problemas que están sucediendo en mi estado, ¿por qué me piden residencia? Pues para que los que van a votar por mí me conozcan. Imagínense que yo diga quiero ser presidente municipal en Oaxaca y de repente me inscriba y me registra para presidente municipal en Oaxaca, pues ¿quién me conoce en Oaxaca? A mí nadie. Entonces, ¿cómo van a votar en Oaxaca por una persona que nadie conoce? Entonces dice la ley, se exige residencia para que ese que quiere ser candidato, pues sea una persona conocida en esa ciudad y las personas que van a votar por esa persona lo conozcan. Ahora, si yo quiero ser juez, pues no me tiene que conocer nadie, porque yo voy a ser juez y si menos me conocen, mejor. Las partes no tienen que conocer al juez, no tienen que tener ninguna relación con el juez. Por eso para un juez no se exige residencia. Para un magistrado no se exige residencia, porque nadie tiene que conocer al juez ni al magistrado. Entonces, es la gran diferencia. Entonces, bueno, ¿qué pasó en Oaxaca? Pues que se impugnó la elección porque nació en la Ciudad de México y vivía en el Estado de México este candidato a gobernador en Oaxaca, pero tenía muy buenos abogados. Cuando impugnaron su residencia, los abogados llegaron al Tribunal Electoral y vean lo que hicieron valer. Le dijeron al Tribunal Electoral, pues, ¿qué crees? Que esta persona sí debe tener residencia en Oaxaca, aunque haya nacido en la Ciudad de México y trabaja en el Estado de México, sí es una persona muy conocida en Oaxaca. ¿Y por qué es una persona muy conocida en Oaxaca? Porque su papá había sido gobernador en Oaxaca 6 años antes. Una. Dos, recorrió toda la campaña del papá cuando fue gobernador, ahí iba el hijo con él durante toda la campaña.
Entonces la familia Murat era una familia reconocida en Oaxaca. Pero dos, ¿qué decía la Constitución de Oaxaca? Los abogados empezaron a estudiar la Constitución de Oaxaca y decía la Constitución de Oaxaca, si eres hijo de madre o de padre oaxaqueño, tienes residencia oaxaqueña. Vean cómo nomás es el derecho del suelo. El derecho de sangre es más importante que el derecho de suelo para Oaxaca y para muchos otros estados. En Oaxaca dicen, a lo mejor naciste en México, pero si tus papás son de sangre oaxaqueña, tú eres oaxaqueño. Y así dice la Constitución de Oaxaca y otras constituciones en otros estados. Si tu padre o madre es oaxaqueña, por nacimiento, tú también eres oaxaqueño, porque eres su hijo, aunque no hayas nacido en Oaxaca. Entonces también llegaron los abogados y dijeron, no, pues sabes qué, esta persona es oaxaqueña porque sus padres, los dos, son oaxaqueños por nacimiento. Y entonces así se acreditó la residencia, que era una persona conocida en todo Oaxaca y que además se entendía por oaxaqueño porque sus padres eran oaxaqueños, aunque haya nacido en la Ciudad de México. Entonces lo que se llama derecho de sangre, que va más allá de derecho de suelo. Entonces tú puedes acreditar tu residencia porque ahí naciste o puedes acreditar tu residencia porque todos tus antecedentes son oaxaqueños. Y así dijo el tribunal, no, pues sí es oaxaqueño, tiene su sangre oaxaqueña, es oaxaqueño porque así lo dice la Constitución de Oaxaca y entonces se puede registrar y participar en una elección como oaxaqueño y luego ganó la elección y ahora es gobernador, ¿no? Pero vean cómo el tema de residencia es muy importante, que no saben cómo nos llega al tribunal. Muchísimos casos donde nos dicen, oye, exhibió su credencial de elector, pero no nació ahí. Como el caso de López Obrador, nuestro actual presidente, cuando fue jefe de gobierno en el 2000, se impugnó su residencia. Y dijeron, a ver, está exhibiendo su credencial de elector de Tabasco y quiere registrarse para ser candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México y nos exhibe su credencial de Tabasco y un año antes votó en Tabasco. Pues, ¿cómo va a tener residencia en la Ciudad de México? Entonces también fue un caso que no llegó al Tribunal Electoral federal, solamente llegó al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En ese tiempo, en el 2000, eran 5 magistrados. Pues 3 votaron a favor de que sí tenía residencia y 2 votaron que no. ¿Cómo acreditó su residencia este candidato? Pues exhibió, fíjense, boletas de agua, de luz, predial, donde decía, yo vivo aquí en un departamento en la Ciudad de México. Testimoniales de sus vecinos que decían, sí, efectivamente vive en este departamento en la Ciudad de México. Luego trabajaba en un partido político, tenía un nombramiento, no me acuerdo si era el presidente del partido o algo así, pero tenía un nombramiento dentro de un partido político. Entonces dijo, yo vivo en la Ciudad de México, trabajo en la Ciudad de México y mi residencia es en la Ciudad de México, a pesar de que mi credencial para votar es de Tabasco. Entonces llegó el caso al tribunal y les digo, por una decisión de 3-2, se dijo sí tiene su residencia y por lo tanto puede participar en la elección de jefe de gobierno y ya sabemos la historia, ¿no? Pues luego ganó esa elección. Pero lo que llamó mucho la atención en ese asunto fue que no llegó al Tribunal Federal. Fíjense, solo el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dijo sí tiene la residencia y los que habían impugnado la residencia ya no le impugnaron ante el Tribunal Electoral Federal para decir que no la tenía. Pero ojo, todos no nos vayamos con la finta. Una credencial para votar con fotografía no acredita la residencia. Simplemente es una prueba indiciaria. Pero lo más importante que quiero decirles, si yo presento mi credencial para votar con fotografía y digo aquí vivo, esta es mi residencia y nadie lo impugna, el INE lo toma de buena fe. Y entonces el INE dijo, me exhibió su credencial y por lo tanto vive en tal lugar y tiene residencia en ese lugar. Y si nadie le impugna, va a quedar ahí su residencia. Pero les digo, pues muchos casos han llegado al tribunal y se ha impugnado la residencia y tiene que entrar al tribunal a revisar todo este tipo de pruebas, a ver si efectivamente tiene residencia o no. Hasta nos han llegado casos donde nos dicen, oigan, pues ya hay que reformar la ley y no exigir la residencia como requisito para ser candidato. Sin embargo, ya les dije, pues estudió en el tribunal por qué se exige residencia a los candidatos. Y ahí están, ¿no? La justificación cuando se creó esta figura en la ley
de por qué se exigía residencia a los candidatos. Una, para que lo conozcan los problemas de su comunidad, y la más importante, para que la gente que va a votar por esa persona lo conozca. Yo no puedo llegar ahorita y voy a decir, voy a ser presidente municipal aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, porque todos los Ciudad Victoria, Tamaulipas van a decir, pues esta persona, ¿quién es? Nadie lo conoce. Pues no se puede registrar para candidato a presidente municipal, por ejemplo. Entonces, desde mi punto de vista, sí es muy importante que se siga exigiendo el requisito de residencia para los que quieren participar en alguna candidatura de ayuntamientos, de diputados, de senadores, de lo que sea. Sí es importante que se siga exigiendo este requisito de la residencia y que se siga acreditando debidamente. Pero insisto, el INE lo toma de buena fe. Si yo exhibo mi credencial, de entrada voy a tener la residencia donde esté mi credencial. Y ya después, si alguien impugna, pues habrá que revisar si efectivamente tiene esa residencia o no, en atención a todos estos parámetros que ya analizamos. Bueno, luego vienen causales de nulidad de senadurías del Senado de la República. Son iguales a las de diputados. Si se anula el 20% de las casillas, pero no en un distrito, sino en todo el estado, que es muy difícil anular el 20% de todas las casillas que se instalaron en ese estado. Pero si se llegara a anular el 20% de todas las casillas que se instalaron en el estado, se anula la elección. Pero ya vieron que es muy difícil que se anule la votación en una casilla. Ahora imagínense en el 20% de las casillas en un estado. Pues todavía está mucho más complicado, ¿no? Pero si se da este supuesto, se anula la elección de senadoras o de senadoras. Este supuesto nunca se ha dado en el tribunal. El tribunal ha anulado elecciones de diputados federales, de diputaciones federales, pero todavía a la fecha, durante estos 25 años, todavía el tribunal no ha anulado una elección de senadoras o de senadores. No se ha presentado ningún supuesto para anular una elección de una senaduría. Ahorita hay un caso muy interesante que llegó en el 2021 al tribunal, donde un candidato a senador se registró para ser candidato a gobernador y ganó. ¿Y qué creen que pasó? No había suplente. Por alguna circunstancia, ese senador que se registró a candidato a gobernador no tenía suplente en el Senado de la República. Luego les investigo por qué no había suplente, pero pues nada más estaba él, ya no había suplente. Entonces, como no había suplente y este ganó la elección de gobernador, se quedó la vacante en el Senado de la República y entonces en este momento se está llevando a cabo una elección extraordinaria para nombrar a un nuevo senador, porque pues se fue el propietario, no había suplente y entonces muchos dicen, no, pues se tiene que quedar la vacante ahí, no, pues ahorita se está organizando una elección de gobernador de senadores precisamente para elegir a un nuevo senador, porque el que está en funciones pues ganó una gobernatura, no recuerdo bien cuál, pero ahora es gobernador en este momento, entonces se quedó la vacante en el Senado y sí se tuvo que convocar a elección extraordinaria en el Senado, pero no fue porque se haya anulado una elección, fue porque ya no tenemos en ese escaño ni propietario ni suplente. Pero es el primer caso que se da en el cual se tiene que organizar una elección extraordinaria de senadoras y senadores porque pues no hay ni propietario ni suplente. Pero así de que se haya anulado una elección de senadores o senadoras, no se ha dado en los 25 años del tribunal. Sí se ha dado para diputaciones federales, pero no se ha dado para senadurías. Aquí Salomón está muy bien informado porque ya nos está diciendo que es en el estado de Nayarit. Pues precisamente el actual gobernador en el estado de Nayarit, pues era senador, dejó el Senado de la República, se fue de gobernador y como no había suplente, pues actualmente ahorita se está organizando una elección de senadores y senadoras para Nayarit. O sea que los que vivan en Nayarit, pues próximamente van a ir a votar para escoger a un senador porque quedó ahí la vacante. Había la duda, ¿no?, de si se quedaba la vacante ya durante todo el tiempo hasta la próxima elección de senadores, o sea, hasta el 2024, o no. Se decidió aquí por parte del INE organizar una nueva elección para el Senado de la República, que en este momento pues se está llevando a cabo, ¿no?, esa elección. También se puede anular la elección de senadurías cuando
no se instala el 20% de las casillas en un estado? Pues obviamente también está muy raro. Desde 1991 que nació el IFE, pues no se han dejado de instalar el 20% de las casillas en una entidad federativa. Por lo tanto, no se ha actualizado y en todos los estados, afortunadamente, desde que está el IFE, se han instalado todas, prácticamente el 99% de las casillas. Ese es el promedio que tiene el INE, un 99 punto no sé qué por ciento de casillas instaladas en todas las elecciones. Pues para que no se instale el 20%, pues va a estar muy difícil, ¿no? Y luego también cuando los dos integrantes de la fórmula resulten inelegibles. Si los dos que ganaron son inelegibles, esto puede provocar que, ojo, se convoque a una elección extraordinaria, que no es lo mismo que se anule la elección. Si los dos candidatos al Senado de la República son inelegibles, no se puede anular una elección de senadoras y senadoras. Es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque, ojo, cuando yo me voy si yo soy partido político y me voy a registrar a el Senado de la República, el partido político le dice el INE, tienes que registrar dos fórmulas para el Senado de la República. La fórmula número 1 y la fórmula número 2, o sea, propietario y suplente de la fórmula número 1 y propietario y suplente de la fórmula número 2. Y entonces participas en la elección de senadoras y senadores. Si ganas, entran las dos fórmulas al Senado de la República. O sea, entran dos senadores o dos senadoras, no nomás uno. Entra un propietario y suplente y entra otro propietario y suplente. O sea, en la elección de senadores y senadoras entran dos senadores, no uno, por cada estado. Y luego hay otra figura muy importante que se llama primera minoría, que le puso muy elegantemente la ley primera minoría, pero en realidad debería de llamarse segundo lugar. Pero bueno, se llama primera minoría. Si quedas en segundo lugar en tu estado en la elección del Senado de la República, entonces no van a entrar las dos fórmulas, solamente va a entrar una. ¿Cuál de las dos? La que registraste en el INE como fórmula número 1. Por eso cuando te registras en el INE tienes que decir, esta es la fórmula 1 y esta es la 2. Si ganas, entran las dos fórmulas. Si quedas en segundo lugar, nomás va a entrar una. ¿Cuál va a entrar? La que registraste como número 1. Pero entonces, ojo, cuando hay una elección, por ejemplo, vámonos a Nayarit, hay una elección de senadores y senadoras en Nayarit, si quedas en primer lugar, metes dos fórmulas, dos senadores de Nayarit. Si quedas en segundo lugar, metes otro senador de Nayarit como segundo lugar. Entonces, cada estado mete tres senadores, dos que quedaron en primer lugar y uno que quedó en segundo lugar, que es la primera minoría. Entonces ya tenemos tres fórmulas de un estado que entraron al Senado de la República. Dos que quedaron en primer lugar, una que quedó en segundo lugar. Entonces imagínense que los que quedaron en primer lugar de esas dos fórmulas, una fórmula es inelegible tanto el propietario como el suplente. No puedes anular la elección, porque la otra fórmula pues ya ganó. Y los que quedaron en segundo lugar, pues ya quedaron en segundo lugar. Entonces, si los de la fórmula del primer lugar, una fórmula es inelegible tanto el propietario y el suplente, pues no se puede anular la elección porque entraron tres fórmulas en esa elección. No la podemos anular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como es inelegible el propietario y el suplente de una de las fórmulas, lo que vamos a hacer es convocar una elección extraordinaria solamente para que se vuelva a elegir a esa fórmula. Y ya, pero la elección no se puede anular, porque los otros que ganaron la fórmula ya ganaron y los que quedaron en segundo lugar también entran al Senado como segundo lugar. Entonces no vamos a poder anular la elección. Solamente vamos a tener que convocar a una elección extraordinaria para elegir nuevamente a una fórmula de senadores porque fueron inelegibles tanto el propietario y el suplente.
Pero en senadores nunca se va a poder anular una elección si es inelegible el propietario y el suplente de una fórmula. Como dice la ley dice se anula la elección si es inelegible el propietario y el suplente. Pues aquí está mal la ley. No se puede anular porque entraron 3 fórmulas al Senado. Entonces, porque una fórmula es inelegible, no vas a anular las otras 2 fórmulas que entraron al Senado. Esas ya entraron. Lo que se va a hacer entonces es convocar una elección extraordinaria solamente para esa fórmula que resultó inelegible. Y van a participar todos los partidos políticos nuevamente, pero solamente para elegir un senador. Pero en este 2024 vamos a tener elecciones de senadores y senadoras y vamos a elegir en cada estado 3. 2 que queden en primer lugar y 1 que quede en segundo lugar. Entonces, cada entidad federativa va a meter, si no hay reforma electoral, pues cada entidad federativa va a meter 3 senadores. Y luego acuérdense que en Senado de la República hay otra figura que se llama senadores por representación proporcional. También cada partido político en la elección de senadores registra a una lista de mayoría de representación proporcional de senadores. Entonces, además de meter 3 senadores cada partido político, también mete senadores por representación proporcional. Según cómo te fue en la elección, puedes meter 2 o 3 o 4 senadores extras a los 3 que metiste por cada entidad federativa. Según cómo te fue en los resultados, si ganaste muchas elecciones, si tuviste muchos votos en la elección de senadoras y senadores, pues podrás meter 5 o hasta 6 senadores por RP. Si te fue muy mal como partido político, pues a lo mejor alcanzas a meter un senador por RP o a lo mejor no te alcanza para ningún senador por RP. Esta figura de los senadores por RP pues ha sido muy cuestionada porque dicen que los senadores deben representar a las entidades federativas y los senadores de RP pues pueden ser, por ejemplo, el PRI puede registrar a los primeros 5 en la lista que sean del Estado de México. Y entonces a lo mejor el PRI mete a 5 senadores porque le fue muy bien en la votación y los 5 senadores de RP son del Estado de México. Entonces ya el Estado de México tiene mucho más senadores que cualquier otra entidad federativa. Por eso se ha cuestionado y se ha dicho que en una reforma electoral próxima se eliminen los senadores de RP. Pues a ver, habrá que ver si se eliminan o no, si solamente quedan por mayoría relativa y por primera minoría, o si siguen quedando los senadores que se registran en listas y conforme como te va en la elección, metes senadores de representación proporcional. Habrá que revisar si sigue esa figura o si de plano la quitan, porque esa figura se incorporó en 1993, creo por ahí. Y siempre ha sido muy cuestionada por qué se inventaron los senadores de RP. Inclusive también se está cuestionando por qué tenemos 200 diputaciones de representación proporcional. Que acuérdense que las diputadas y los diputados de RP pues los eligen los partidos políticos en listas. Ahí no los elegimos nosotros como ciudadanas y ciudadanos, sino los partidos políticos pues mandan sus listas de RP y ellos deciden quiénes van en las listas y los partidos deciden quién es el número 1 de la lista y quiénes van al final de las listas. Obviamente el número 1 de la lista pues seguramente va a ganar la elección, pero el número 15 o 16 de la lista pues no va a ganar. Y quien decide quién va en número 1 de la lista y quién va en número 16 de la lista es el partido político directamente. Ahí nosotros no decidimos quién es el 1, quién es el 7 y quién es el 16. Por lo general del 1 al 5 entran los 5, pero ya el 6, 7, 8, 9 y 10 pues ya es más difícil que entren. Y si estás en el 12 o en el 16 pues ya no vas a entrar. Pero esas listas de RP la deciden los partidos políticos. En la Cámara de Diputados y Diputadas tenemos 500 diputados y 200 son de RP. Entonces también en una próxima reforma electoral, muchos dicen que deberían de quedar 100 de RP nada más y no 200. Pues habrá que ver. Y otros dicen, hay que quitar a la Senado de la República, hay que quitar los que son de representación proporcional. Pero ahí están ahorita y también pues compiten en una elección, no más que ellos son de representación proporcional. También tenemos de los 128 senadores, 32 compiten por representación proporcional, 32 son los que quedaron en segundo lugar y 64 son los que quedaron en primer lugar.
Entonces, en el Senado de la República ahorita entran 64 que ganaron la elección, 32 que quedaron en segundo lugar y 32 por representación proporcional. Así está ahorita el Senado de la República. Habrá que revisar este sistema, a ver si seguimos con 2 que ganan la elección, entran, 1 que quedó en segundo lugar, entra, y otro por representación proporcional, entra, ¿no? Habrá que ver qué pasa en una próxima reforma electoral, pero insisto, no se puede anular una elección de senadores y senadoras porque sean inelegibles el propietario y suplente de una fórmula. Si es inelegible el propietario y suplente de una fórmula, se convocará a una elección extraordinaria para elegir nuevamente a ese propietario y suplente. Pero los otros que ya ganaron la elección, pues ya entran al Senado y no se va a anular su elección porque ya ganaron y son elegibles. Solamente se convocará, insisto, a una elección extraordinaria para elegir a los nuevos senadores. Y luego vean, para diputados y senadores también tenemos la causal genérica. Esta nos habla de cualquier irregularidad. Dice la ley, se puede anular la elección de diputaciones federales o la elección de senadurías cuando se hayan cometido de manera generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral, estén plenamente acreditadas y sean determinantes. Entonces también nos habla la ley de que cualquier irregularidad que suceda en la elección puede provocar que se anule una elección de diputaciones federales o puede provocar que se anule una elección de senadurías. Les digo, ya han llegado casos al tribunal, el tribunal ya ha anulado elecciones de diputaciones federales, pero todavía no le ha tocado anular ninguna elección de senadurías. Todavía no se ha anulado en estos 25 años, y obviamente la elección presidencial pues también ha sido muy cuestionada, pero todavía no se ha anulado ninguna elección presidencial. Como vemos, también la ley nos habla cuándo se puede anular una elección presidencial. Aquí no hay causal genérica. Aquí solamente hay 3 supuestos para anular una elección presidencial, ¿no? Cuando no se instalen el 25% de las casillas en el país, eso no va a suceder. Porque históricamente el INE ha instalado el 99.9% de casillas en todo el país. Imagínense cuándo se le va a pasar al INE no instalar el 25% de las casillas en todo el país en una elección, pues está prácticamente el chino. Y si el INE no instala el 25% de las casillas en el país, pues hay guerra o algo así, entonces ni para qué tengamos elección. Pero va a ser muy difícil ese supuesto. Yo lo veo que nunca se va a cumplir, porque que se le pase al INE instalar el 25% de las casillas en el país, lo veo muy difícil. Luego, que se anule el 25% de las casillas en el país, por las causales de nulidad que vimos. Va a ser también muy difícil que un partido político llegue al tribunal y le diga, aquí tribunal tienes que anular el 25% de las casillas en todo el país porque se dieron estos supuestos. No creo que suceda y que el tribunal anule el 25% de las casillas. Es muy difícil, porque el 25% estamos hablando de miles de casillas que tienen errores y determinantes. Va a ser difícil. Lo que sí podría suceder en una elección presidencial es la causal 3, que dice cuando resulte inelegible el candidato ganador. Ahí sí puede ser que por alguna causa sea inelegible el candidato ganador y como no hay suplente, pues si es inelegible el candidato ganador, entonces sí, se anula la elección y nos vamos a una elección extraordinaria. Puede ser que le impugnen la residencia, que le dicten un auto formal prisión, pero ya vieron que esos casos tampoco son tan sencillos para que resulte inelegible el candidato ganador. Pero por ahí podría ser un supuesto, podría darse un supuesto donde resulte inelegible y entonces ahí sí, si es inelegible, como no hay suplente para presidente y tampoco hay suplente para gobernador o gobernadora, esos puestos no tienen suplentes, pues entonces ahí sí se anula directamente la elección porque no vamos con ningún suplente, ¿no? Y luego vienen las últimas que las vamos a ver ya rapidísimo porque se nos acabó el tiempo. Les digo que no da tiempo, métanse al curso de nulidades para ir viendo caso por caso más detenidamente. Pero vean, en el 2014 se crearon 3 nuevas causales de nulidad, pero ya no en la ley, como les dije ayer. Ahora están en la Constitución. ¿Por qué están en la Constitución? Porque al estar en la Constitución aplican para todas las elecciones, tanto en las entidades federativas como en las elecciones federales. Aunque mi ley no hable de estas causales, aplican en mi estado porque están en la Constitución Federal.
Sin embargo, todos los estados incorporaron estas causales en sus estados porque, pues como estaban en la Constitución, pues dijeron, vamos a ponerlas también en las legislaciones de nuestras entidades federativas, porque además la Constitución dice, aplican para todas las elecciones. Entonces, como la Constitución dice que aplica para todas las elecciones, pues ya todos los estados las incorporaron en sus legislaciones. Entonces, las 32 entidades federativas, si ustedes leen la ley electoral de su estado, ahí están estas causales también, pero se desprenden directamente del 41 de la Constitución. ¿Y qué nos dice? Fíjense, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales. Aquí nos dice, aplican para todas las elecciones federales y también las locales, cuando existan violaciones graves, dolosas y determinantes. Es decir, lo mismo que cualquier causal de nulidad, debe ser una irregularidad grave, debe ser dolosa y debe ser determinante. Y luego nos dice, ¿en qué casos? Dice, se exceda el gasto de campaña en un 5%. Entonces, la Constitución nos dice, se va a anular una elección cuando se rebase el tope de gastos de campaña en un 5%, ¿eh? Nada más. No tengo que gastarme 10% más, 20% más. Con que me gaste más de un 5% en una elección al monto autorizado, se va a anular la elección. Ahora, si lo vemos en elecciones federales, pues es mucho dinero, pero han llegado casos al tribunal donde un partido se gastó 3,000 pesos más en la campaña de ese ayuntamiento y 3,000 pesos más es el 5% más. Y entonces se actualiza la causal de nulidad solamente porque se gastaron 3,000 pesos más en una campaña. Entonces, ojo, hay que ver también el tamaño de la elección, pero sí nos dice la causal. Si se excede el gasto de campaña en un 5% más de lo autorizado, se va a anular la elección. La segunda causal de nulidad nos dice, se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos en radio y televisión. Acuérdense que a partir de 2007 ningún partido político, ningún candidato, ninguna persona puede comprar tiempos aire en radio y televisión. Entonces aquí dice la causal, si alguien compra tiempo en radio y televisión, algún partido, algún candidato, se le va a anular la elección. O si alguien adquiere tiempos o cobertura informativa en radio y televisión fuera de lo que autoriza el INE, también se va a anular la elección. Entonces, ningún partido, ningún candidato, ninguna persona física o moral puede comprar tiempos en radio y televisión o puede adquirir tiempos en radio y televisión. Si lo hacen en una campaña, esto puede provocar también que se anule la elección. Y la tercera causal de nulidad, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Se dice que los recursos de procedencia ilícita son todos aquellos recursos que no se pueden acreditar, sobre todo los recursos que entran a una campaña, por ejemplo, los recursos en efectivo, el dinero en efectivo que puede entrar a una campaña, pues muchas veces no se puede justificar. Si ese dinero que entró en efectivo no lo puedo acreditar como partido o como candidato, entonces son recursos de procedencia ilícita. Si hay, vean cómo no dice la causal 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 5, no dice cuánto dinero. Solamente dice, si se reciben recursos de procedencia ilícita, esto puede provocar que se anule la elección. Y la otra, cuando se reciban recursos públicos en las campañas. Si se acredita en una campaña de cualquier elección que hubo recursos públicos en esa campaña, eso también va a provocar que se anule la elección. Y ojo, recursos públicos no solamente es dinero. Muchas veces nos vamos con la finta y pensamos que recursos públicos pues es dinero del gobierno, solamente, dinero del Estado. No, recursos públicos no solamente es dinero, recursos públicos es si yo voy a una campaña en el coche del ayuntamiento. Estoy utilizando recursos públicos. Si utilizo la gasolina de ese coche que es del ayuntamiento, pues entonces esa gasolina son recursos públicos. Si voy a una campaña y estoy utilizando el celular que me dieron en la oficina, pues son recursos públicos. Si voy a una campaña un lunes a las 12 del día, pues en vez de estar trabajando en el municipio,
estoy en la campaña, estoy utilizando recursos públicos en esa campaña, porque a mí me pagan para estar en el municipio, en el ayuntamiento, no para estar en la campaña. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo a las 12 del día cuando tengo que trabajar y para eso me pagan en el municipio? ¿Qué ando haciendo en la campaña? Pues utilizando recursos públicos, ¿eh? Ahí como la ven. Porque lo que me están pagando a mí ese día lo estoy utilizando en la campaña porque ando en la campaña. Todo eso son recursos públicos. No solamente es dinero, también, como han sucedido casos, que ya lo veremos en otra ocasión, pero si el gobernador, como un caso real que sucedió, ¿qué anda haciendo el gobernador de Aguascalientes del día de la jornada electoral apoyando a ciertos candidatos de cierto partido político? En una elección llegó el gobernador de Aguascalientes con su grupo de trabajo un domingo en el autobús del gobierno, con la gasolina del gobierno, apoyando ahí a candidatos de un partido político. Pues entre otras cosas se acreditó que ese gobernador estaba utilizando recursos públicos en una campaña porque fue el mero día que hubo problemas. El mero día de la elección andaba ahí el gobernador en el autobús del gobierno, utilizando recursos públicos, favoreciendo y diciendo que votaran a favor de tal partido político. Pues eso que hizo el gobernador provocó que se anulara una elección de diputaciones federales, porque se acreditó, entre otras cosas, que se utilizaron recursos públicos en esa campaña exactamente el día de la jornada electoral. Eso provocó que se anulara una elección de diputaciones federales en Aguascalientes y nos tuvimos que ir a elección extraordinaria. Y fíjense, cuando se anuló esa elección en 2015 de diputaciones federales, para suerte del PT se anuló. Ya nomás con eso les cuento y con eso terminamos. ¿Qué pasó? Se anuló una elección de diputados federales en Aguascalientes. Y después el INE dijo, tú PT perdiste tu registro como partido político porque no alcanzaste el 3% de la votación. Entonces el INE le quitó el registro al PT en el 2015. Y el PT fue al tribunal electoral y le dijo, oye, todavía no he perdido mi registro, porque todavía falta una elección extraordinaria de diputaciones federales. Entonces se tiene que celebrar primero la elección extraordinaria y luego ver si yo alcancé el 3% o no alcancé el 3%. ¿Cómo es posible que el INE me quite mi registro si todavía hay una elección extraordinaria pendiente? Pero la ley dice que una vez que acaba el proceso electoral se revisa si obtuviste el 3% o no, y si no lo tienes pierdes tu registro. Y así le hizo el INE, pero se fueron al tribunal y el tribunal le dijo al PT, no, pues sí tienes razón, hay que esperar la elección extraordinaria, porque esos votos también cuentan. ¿Y qué creen? ¿Quién sabe qué pasó en la elección extraordinaria? Pero el PT tuvo votos como nunca había tenido, ¿y qué creen? Alcanzó el 3% gracias a elección extraordinaria. Y por eso siguen viendo al PT en las elecciones federales, porque en base a esa elección extraordinaria obtuvo el 3% y sigue vivo y sigue con registro. Y luego pasa el 2018, volvió a obtener el 3%, viene el 2021 y volvió a obtener el 3% y seguramente vamos a ver al PT pues en el 2024, gracias a esa elección extraordinaria donde el gobernador de Aguascalientes intervino en una elección de diputados federales. Si eso no hubiera sucedido, pues quizá ahorita no tendríamos PT en acción. Pero como se anuló la elección extraordinaria, pues eso provocó hasta eso, que un partido político obtuviera su registro con base en una elección extraordinaria. Bueno, con esto terminamos, compañeras y compañeros. Ya les dije ayer, al principio de mi presentación, viene mi correo electrónico. Ahí me pueden escribir y si me escriben ahí a dario.mora@te.gov.mx, escríbanme ahí y yo les hago llegar a contestarles la presentación al que lo necesite. O si tuvieran alguna duda en tema electoral posteriormente, también escríbanme con toda confianza a mi correo electrónico por cualquier duda, cualquier información de la Escuela Judicial Electoral, con todo gusto y estos a sus órdenes. Escríbanme y yo cuando tengo oportunidad les contesto el correo sobre cualquier duda que tuvieran en materia electoral. Si no, pues de cualquier forma les agradezco a todas y a todos mucho su atención, les agradezco que estuvieran conmigo las sesiones de ayer y hoy, y ojalá pronto nos podamos ver en alguna otra sesión de algún otro curso, algún otro diplomado. Valen la pena, todos son vía en línea, entonces es muy fácil que se inscriban a cualquier otro curso. Si es de su interés, pues háganlo y seguramente ahí nos veremos en alguna otra sesión.
Por lo pronto les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Que tengan una excelente tarde, una excelente semana y nos veremos seguramente en alguna otra ocasión. Gracias a todos y a todas. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, Alexander. Muchas gracias por darle seguimiento a este curso. Gracias, Alexander. Gracias a todas y a todos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, doctor. Un abrazo. Cuídense mucho. Saludos a todas y a todos. Gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Alexander. Seguimos en comunicación.